Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Aquellas Nacille Confesadas. El día de hoy traemos una súper entrevista con una súper invitada también que nos va a venir a hablar sobre el tarot, nos va a explicar cuándo surge, qué realmente puede predecir el futuro y qué tipos de tarot dan. Así que, bueno, Rodri ahora nos la va a presentar. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Diana Sánchez Regas, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Essex University del Reino Unido. Además, es profesora de Simbología y de Mitología y es autora de un libro llamado Inteligencia Emocional a través del Tarot, así como desde el 2002 la fundadora de una escuela de tarot consciente llamada 13 Soles. Encantados de que estés aquí, Diana. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer. Bueno, vamos a empezar un poquito en materia para que nos cuentes un poquito qué es el tarot y cuáles serían sus orígenes. Vale, pues esto que tú dices, entrar en materia, esto es abrir el melón más grande que hay del tarot, básicamente. Pues mira, te cuento un poco. ¿Qué es el tarot? Lo primero y lo indudable es que es un artefacto artístico. Y además, un artefacto artístico bellísimo. Proviene del Renacimiento en Europa y lo más frecuente que vais a escuchar cuando habléis de los orígenes del tarot son dos bulos que son súper, hiper repetidos por todas partes. El primero casi siempre vais a encontrar en los libros un poquito New Age. No sé si habéis leído algo así, lo típico de el origen del tarot es misterioso y desconocido, nadie sabe de dónde proviene. Bueno, esto nos viene muy bien para saber qué autor ha hecho los deberes y qué autor no, porque sí que tenemos, efectivamente, tenemos documentación gráfica, documentación literaria y se sabe perfectamente por los historiadores que el tarot nace en la Italia del Renacimiento. Es tremendamente interesante ver que las primeras fuentes literarias lo datan entre 1440 y 1450. Y nuevamente se localiza en este cuadrilátero italiano entre Venecia, Milán, Florencia y Urbino, que es donde mayor desarrollo tuvieron los arcanos mayores. El tarot se compone de arcanos mayores y menores. No sé si sabéis esto. Los arcanos mayores son las 22 láminas. Comúnmente hay algunas barajas que tienen más láminas, pero comúnmente 22. Mientras que los arcanos menores son lo que seguramente conocéis, por jugar con ellas, los 4 palos, bastos, copas, espadas y los oros, y aquí tenemos todas las figuras desde el 1 hasta el 10 y las figuras de la corte, la sota, el caballo, la reina y el rey, que dependiendo en qué zonas funcionan de una manera u otra. Como os decía, los arcanos mayores se crean alrededor de 1440-50, las primeras fuentes que tenemos sobre ello, mientras que los arcanos menores es bastante posible que estuvieran antes. ¿Por qué? Porque ya encontramos, fíjate, justamente en España hay una documentación tremendamente interesante de Alfonso XI de Castilla, que me parece que era 1332 o por ahí, recomienda a sus caballeros que se abstengan de jugar a los naipes. O sea que ahí ya encontramos algo que nos dice que había naipes antes de la existencia de los arcanos mayores y que posiblemente se unieron después. El otro origen, que este también os lo tenía que contar, el otro gran bulo que tenemos es un bulo que además sabemos cuándo se crea y quién lo crea. Y es que, seguro que lo habéis oído, que el tarot proviene del Antiguo Egipto. ¿Y cuándo se crea este? Pero vamos a ver, si todo lo que nos viene todos los datos nos hablan de Italia, todas las barajas se han encontrado en Italia, todos los escritos están en Italia, ¿cómo nace este bulo tremendamente extendido de que viene de Egipto? ¿De dónde sale esto? Bueno, pues esto sale efectivamente de alrededor de 1770, cuando Antoine Coeur de Gebelin, que estaba escribiendo la enciclopedia El Mundo Primitivo, hace una entrada en esta enciclopedia sobre el tarot. Y dice, efectivamente, era justamente en Europa ese momento en el que estaba teniendo el auge la egiptomanía. Habían venido obeliscos traídos por Napoleón, había un desarrollo tremendo del arte egipcio y estaban maravillados y fascinados toda la cultura francesa con lo exótico que tenía Egipto. Entonces lo vinculaban mucho a la magia
Y Anton Coeur de Evelyn, la primera vez que entra en contacto con el tarot, en menos de 15 minutos, tomándose un té con la condesa no recuerdo exactamente el nombre, pero en ese momento él dice en 15 minutos su primer contacto con el tarot, puede interpretar todas las cartas que hay alrededor y dice que tarot viene de las palabras egipcias vía real, que se lo inventa absolutamente, es un invento total, pero claro, tiene tanto misterio, tanta potestad, que es un bulo que se extiende muchísimo. Pero realmente todos los datos nos indican Renacimiento en Italia. Esos son los orígenes. ¿Y sabes si hay más de un tipo de tarot y qué interpretaciones existen? O sea, bueno, ¿o solo hay una interpretación del tarot? O... A ver, más. Tipos de tarot hay muchos. Los más tradicionales tenemos los conocidos como Marsella, aunque realmente se crean en Italia, no en Francia. Tenemos los Visconti Sforza, hay varias tipologías tradicionales y en el momento actual hay miles, millones, no sé cuántos habrá, pero o sea, te vas a encontrar el tarot de Dalí, el tarot de los gatos, el tarot de las hadas, realmente cogiendo esas figuras arquetípicas y trayéndolas a una modernización. Lo de cuántas interpretaciones existen, esto es muy interesante porque realmente no tenemos documentos escritos que nos hablen de la intención originaria del tarot, de la interpretación. Realmente el tarot, cuando nace en el Renacimiento, no es una mística, es un juego. Y es un juego que se utiliza en España, en Italia, en Alemania también muy profusamente. Y es un juego, chicos, muy parecido al tute, que a mí me hace muchísima gracia pensar que te gano la partida echándote una templanza o echándote un juicio. Pero realmente es un juego de triunfos, de captura. En este juego lo que intentan es hacer un desarrollo de toda la sociedad del momento. Por eso es tan importante que la interpretación del tarot esté centrada en el contexto de la época en la que se crea. Por ejemplo, la carta de la muerte en el Renacimiento no tiene la misma connotación que tiene ahora para nosotros, para nuestra cultura, el contexto de la muerte. En el medievo y en el Bajo Renacimiento, la tendencia general, cultural, era pensar que después de la muerte lo que viene es la vida eterna. Entonces esa carta tiene una connotación absolutamente diferente. Por eso, ¿hay una única interpretación? No la hay. No tenemos un registro escrito que yo te pueda decir, oye, esta es la verdad. Realmente lo que tenemos es algo mucho más interesante, que es cómo el símbolo está repercutiendo en nuestra psique, cómo el símbolo nos está contando cosas, y es muy interesante tener conocimiento de la sociedad donde se crea, de su contexto cultural, para poder traerlo al contexto actual que tenemos ahora. Wow. ¿Y cómo es que pasa de ser un juego a una práctica mística? Bueno, pues eso también es una historia muy interesante. Creo que hay una parte en la propia creación del tarot en la que era inevitable que esto pasara. Es un poco como... Realmente no se sabe por qué lo crearon, no se sabe cuál era su intención, si era lúdica, si tenía un viso de enseñanza o no, pero sí que era un compendio de prácticamente todo lo que se encontraba en la sociedad. Vas a tener en los arcanos mayores, vas a tener pues desde el mago hasta el emperador, el sumo sacerdote, vas a tener toda la parte celestial, el sol, la luna, las estrellas. O sea que realmente lo que intentaban era hacer un reflejo de la sociedad que vivían. Claro, si estamos intentando hacer un reflejo en el que está todo, ese lenguaje simbólico al final se va a apropiar de todo lo que hay. Y hay una parte muy interesante porque, fíjate, yo pienso que al tarot le ha pasado lo contrario que le han pasado a muchas experiencias religiosas, en el que una religión comunitaria va perdiendo, y esto pasa muchísimo, lo hemos visto en nuestra cultura en España, ha pasado muchísimo. Una experiencia que tiene mucho que ver con la divinidad y con lo religioso va perdiendo escalas en la conexión con lo divino y se va acercando mucho más a lo mundano. Ejemplo clarísimo, la primera comunión. Dices, ¿cuántos de los nenes que ahora mismo hacen primera comunión tienen un sentimiento religioso potente o es un poquito más mundano el asunto? Con el tarot pasó justo lo contrario. Empezó como algo mucho más mundano y ha ido escalando posiciones en la forma en la que se convertía
en algo relacionado con lo divino o con una experiencia mucho más profunda de significado. Esto sobre todo se da, hay dos escuelas muy potentes que hacen este resurgimiento del tarot a finales del siglo XVIII. Una es la escuela francesa, en la que hay una parte de escuelas de ocultismo que recuperan toda esta parte del tarot con unos visos de adivinación, de magia, de conexión con lo sagrado o con una forma de verdad. Y otra muy potente que seguramente también conozcáis, que es en la misma época, un poquito posterior, es la orden dorada la orden hermética de la aurora dorada, la Golden Dawn, en Inglaterra, que era efectivamente una orden, ¿no te sonaba, Cristina? Tremendamente interesante para bichearlo, tremendamente interesante, muy curioso, porque realmente lo que hacían es que a través del tarot y alrededor del tarot inventaron, todos esos señores tan serios de finales del 18, inventaron una religión mistérica en la que tú te tenías que iniciar y había un montón de grados desde de magia, de sabiduría, para poder llegar a un conocimiento de lo universal y también muy relacionado con el poder y con la manifestación. También luego Aleister Crowley también siguió una vía semejante, un poquito diferente. Y entonces aquí hubo un resurgimiento del tarot desde un punto de vista esotérico ocultista, muy relacionado también con la adivinación. Y por último, en el New Age hubo una recuperación a través, sobre todo, tremendamente interesante también para echarle un vistazo, a través de la psicología junguiana, que lo que hacía era interpretar o vincular los arquetipos mentales, los arquetipos de la psique inconsciente con los arquetipos de los arcanos mayores sobre todo. O los arcanos menores también cobraron mayor relevancia y mayor significación, pero en esta época sobre todo lo que se hizo es utilizar este sistema simbólico y espiritual sobre todo para el autoconocimiento, para la sanación personal, pero sobre todo para el Noscete Ipsum, el conocerte a ti mismo, el conocer el mundo, el conocer lo que hay más allá. Así que sí. Sí, totalmente. Total. Antes hablamos también de que eres la fundadora de una escuela de tarot consciente. ¿En qué se funda el tarot consciente? ¿Qué se diferencia del resto? Qué bonita la pregunta. Pues básicamente la vertiente más conocida del tarot es la vertiente adivinatoria, que es utilizar todo este sistema simbólico para ir prediciendo el futuro, para ir viendo qué es lo que no vemos normalmente. El tarot consciente, y prácticamente casi todas las escuelas cuando empiezan a trabajar con el tarot, da esa sensación de que lo primero que llama la atención es la capacidad de adivinar el futuro y que luego va yendo hacia algo que posiblemente sea mucho más profundo y mucho más lleno de significado, que sea una comprensión de aquello que normalmente no vemos. O sea, utilizar el tarot como una herramienta para tomar conciencia de quiénes somos, de qué nos ocurre, para entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, toda aquella parte más inconsciente que duerme dentro de nosotros y que normalmente prestamos menos atención. También una parte muy potente del tarot consciente se basa en, buscar un huequito en el mundo cotidiano, en la parte más mundana, las cosas del mundo material, para poder centrarnos en algo con un significado distinto, para poder acercarnos a lo sagrado cuando no hay un acercamiento de otra manera a lo sagrado. El poder encontrar esa conexión con nuestra propia psique inconsciente, con nuestra propia intuición, con ese pensamiento simbólico que contiene al pensamiento racional, pero que va un poquito más allá y que nos abre experiencias de algo un poco más difícil de explicar, de lo invisible. Wow. Y entonces, ¿consideras que la práctica del tarot sí que tiene una dimensión espiritual, imagino, ¿no? Porque sí es que hay mucha gente que lo niega, esta separación entre tarot como práctica adivinatoria, pero no está relacionada con el ámbito espiritual. Entonces, como que me ha producido mucha curiosidad tu respuesta y mucho agrado. Ese tema es muy interesante. De hecho,
es muy curioso darse cuenta que el tarot, como tal, solamente puede existir dentro de una religión. Quiero decir, si no existiera el cristianismo, yo no tendría cartas. Porque básicamente, claro, está creado en la cultura en la que está creada, que era primordialmente cristiana, y muchos de los arquetipos son eminentemente cristianos y toda su iconografía nos lo demuestra. Por ejemplo, el sumo pontífice, con todos sus elementos, sus atributos, con su tiara, con ínfulas, con la triple cruz, con las vestimentas, el nombre, la suma sacerdotisa. Tenemos las virtudes cardinales, la templanza, la justicia, la fuerza, y además con los elementos típicos. Básicamente tú vas a cualquier iglesia románica o gótica y tú te encuentras cartas del tarot. Dices, claro, luego los alumnos me mandan, Diana, no me lo puedo creer, en la Catedral de Siena está la Rueda de la Fortuna. Claro que sí. Hay muchísimas, toda la iconografía está relacionada con el cristianismo. De hecho, el juicio es la representación del juicio final, con el ángel tocando la trompeta, despertando a los muertos, o la carta del mundo. No sé muy bien si conocéis las cartas, me dan ganas de... No, si nos las enseñarosla. O sea, directamente. En la carta del mundo es una mandorla sagrada donde normalmente se representa a Cristo, y en las 4 esquinas tenemos los 4 evangelistas. O sea, realmente sin cristianismo no podríamos tener tarot. Directamente la carta del diablo. Es la cultura cristiana la que crea la figura del diablo. Eso por una parte, o sea, la parte de conexión con la religiosidad, aunque también es verdad que la Inquisición después prohíbe en general los juegos de azar, pero en el tarot también hay una conexión con la espiritualidad muy profunda, no de forma religiosa porque no suele ser comunitaria, suele ser más una experiencia privada, y más de conexión con las propias cartas, del entendimiento de qué es aquello que me está contando este símbolo. Y ahí sí que hay algo más poderoso, pero incluso en la vertiente puramente adivinatoria también lo hay. Si nos fijamos en la adivinación, se crea más o menos en ello. En la adivinación se está intentando conectar con algo que lo que está haciendo es romper los límites de la percepción tal como la conocemos, tanto del tiempo como de aquello que puede ver el ser humano. Y siempre hay una conexión con algo superior. El ser humano no sería capaz de tomar conciencia de determinadas cosas si no fuera porque encuentra dentro de sí una chispa de la divinidad, una chispa de lo creado, de lo superior. Así que sí, tiene una parte, según mi punto de vista, espiritual bastante potente. Wow. Y en esta, digamos, vertiente adivinatoria que tiene el tarot, que todos conocemos, yo creo, ¿cómo se compatibilizaría esta vertiente adivinatoria con el libre albedrío de la persona? ¡Ay, qué temazo! ¿Cómo me gusta esto? Es que realmente ese es el tema en el que cuando estamos en clase normalmente hablamos mucho sobre esto, y yo además pienso que hay que hablar mucho sobre esto porque tiene que ver al final con tu propia filosofía de vida. Es qué percepción tengo yo. ¿Considero que el futuro está escrito o no? ¿Considero que hay alguien que ha escrito cada cosa que le pasa a cada ser vivo durante miles y milenios de años? Dices, ostras, la capacidad de escritura es maravillosa. Claro, tenemos que ver un poquito qué es lo que pensamos de esto y qué cosas nos ha contado la propia experiencia, la propia razón, nuestra capacidad de criterio sobre todo esto. Personalmente, y la gran mayoría de las personas que vienen a aprender, es muy bonito el poder charlarlo, tenemos una idea un poquito diferente. Yo personalmente no creo que esté escrito el futuro. Pienso que además uno de los grandes dones que tenemos el ser humano es el libre albedrío. En la medida en que podemos empezar a tomar conciencia de algo, porque también hay una parte en la que nos encontramos muy relacionados con nuestra sociedad, con nuestra cultura, o sea que nuestro libre albedrío siempre tenemos limitaciones, y sí que creo que el tarot tiene una capacidad, que hay una parte en el libre albedrío en el que sí que creo que en el momento en el que estamos, nuestras actuaciones van creando distintas líneas de posibles futuros, y que si sigo comportándome tal como estoy, si yo estoy siguiendo esta línea de comportamiento,
hay cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, si yo planto una planta, ahora mismo yo planto una semilla, la riego, está el solecito, yo puedo con las cartas entender que dentro de 3 meses habrá un brote. Pero si yo dejo de regarla hoy, este brote va a morir. O sea que hay una parte en la que con las cartas sí que puedo ver posibilidades de avanzar un poco, que básicamente se vinculan con el futuro, pero básicamente es la capacidad de prever las consecuencias de los actos del presente, que me parece lo más interesante del tarot, porque de lo contrario el tarot sería básicamente una herramienta para impacientes. Si no puedes cambiar nada, ¿qué más me da? Si lo voy a saber tarde o temprano. Creo que la parte más bonita del tarot es decir, tomo conciencia de mi presente y en mi presente puedo cambiar determinadas cosas con las que no estoy moralmente de acuerdo o que no me van a hacer bien. No se puede cambiar todo, evidentemente, pero sí se puede ir creando ese camino más de acuerdo con lo que somos. Claro, supongo que de ahí viene la variabilidad de las tiradas. Yo en mi ignorancia, pero sí tengo entendido que, claro, tu tirada es de este momento en el presente y un camino que puede llevar a tu futuro, pero a lo mejor tu misma tirada dentro de 2 días puede ser totalmente diferente. Claro, si yo estoy en un presente y tomo conciencia de algo, ese presente está modificando el futuro. Porque realmente voy a actuar de forma diferente cuanta más sabiduría tenga, cuanto más conocimiento tenga, más recursos voy a tener. Así que sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Y claro, las tiradas van cambiando. Es muy bonito, realmente es una herramienta para conectar contigo y también para permitirte ver, oye, ¿en qué momento del camino estoy? ¿Qué cosas están a mi alrededor? ¿Qué puedo ver de mí mismo? Hay un grado de autoconocimiento muy, muy bonito. Imagino que has tirado cartas a personas, ¿no? Quería preguntarte qué tipo de inquietudes sueles ver en los consultores. Si se repite un mismo patrón o no sé. También es una pregunta muy bonita. Esto, claro, cuando yo empecé a leer el tarot, yo empecé muy jovencita. Cuando yo empecé a leer el tarot a otras personas, me di cuenta, y como tengo un poquito de mente de historiadora del arte, yo quería catalogar un poco dentro de todas estas inquietudes, ¿dónde cae? Y realmente el libro que has mencionado al principio, Rodrigo, es la sistematización de esto. Me di cuenta que hay 7 temas, que casi todo lo podía catalogar en 7 temas, con sus matices, pero básicamente 7 temas muy potentes en los que nuevamente va cayendo pues toda nuestra expectativa, nuestra inquietud y aquello que necesitamos saber. Uno muy potente son las relaciones, el cómo creamos relaciones, tanto relaciones de amor como relaciones de familia, relaciones de amistad. O sea, la necesidad que tenemos el ser humano de conectar y de pertenecer al clan es potentísima. Y luego hay otra serie de factores también muy interesantes que yo no había visto fuera del tarot, porque son temas que no se hablan tanto. Por ejemplo, la necesidad de enfrentarnos al caos, el cómo nos enfrentamos al caos, el cómo toleramos los cambios, cómo los generamos en nuestra vida, cómo el cambio nos permite conocernos y despertar nuevamente de un mundo en el que estamos un poco más automatizados. Más temas muy importantes, el tema de la materia en sí, el cómo generamos hábitos, el cómo tengo una casa, tengo un trabajo, todos estos temas que también son súper importantes. Y luego 2 temas que a mí, que son mi ojito derecho, lo que más me ha gustado. Uno tiene que ver mucho con el descubrimiento del potencial, el descubrimiento del propio talento. De hecho, hubo una época en la que me centré muchísimo en la investigación de los talentos personales a través del tarot y creé una lectura que es el arcanograma, que he disfrutado muchísimo, que ha sido lo que más he leído en mi vida, que es reconocer el propio talento. Y lo más interesante, además en esta época que creo que la expresión del don está un poquito, le estamos metiendo una presión que creo que es excesiva, que los talentos no siempre tienen que darte dinero para ser un talento, que no siempre tienes que ser el mejor de los mejores para que sea un don. Es muy bonito también darnos cuenta que nuestra sociedad no reconoce todos los dones, que hay dones que valora muchísimo y hay otros dones que los minimiza. Entonces, personitas que tienen, por ejemplo, me meto en faena. Hay una carta muy bonita que es la carta del mago,
que os lo enseño por aquí, los que lo estáis escuchando, buscarla en YouTube, que la tenéis por ahí, o en Google. El mago es una carta que se relaciona con los inicios. Las personas que están muy relacionadas con esta energía tienen una gran capacidad de generar ideas nuevas. Y dentro de esta generación de ideas está el aprender de todo. Todo les llama la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente este tipo de mentalidad empieza, ya podéis imaginar, 20.000 proyectos. ¿Y cuántos termina? 3. Entonces nuestra sociedad, normalmente con esta energía, suele decir, no, es que tú eres aprendiz de todo y maestro de nada. Es que tú dejas todas las cosas a medias. Y nuestra sociedad no tiene capacidad de entender que este arquetipo, esta energía es absolutamente imprescindible. Es el único arquetipo capaz de ver tantas disciplinas diferentes que luego le resulta tremendamente fácil establecer conexiones entre diferentes disciplinas. Y son el pensamiento genial que hace resolución de problemas como no hay otro arquetipo que lo haga. Y necesita basarse en 20.000 proyectos para que terminen 3. Su proceso de terminar 3 proyectos es haber empezado 20. Y esto normalmente no se reconoce y necesita realmente entrar en una parte mucho más profunda en qué energía está gobernando a esa persona, qué mentalidad tiene, qué características para poder ponerlo en valor. Sobre todo creo que con los dones está muy relacionado el no rechazarlos para poder manifestar ese potencial. Así que más o menos esos 7 elementos son los que más me he encontrado en consulta. El cómo enfrentarnos al caos, cómo generar relaciones, el territorio también, cómo poner límites, la necesidad de poder ponernos límites a nosotros, poder vivir en un territorio que sea seguro, que sea estable, el reconocer nuestros propios dones y el buscar la plenitud desarrollando un tipo de vida real en la que estés haciendo lo que tienes que hacer, lo que está de acuerdo con quién eres, básicamente. Realmente son inquietudes del mundo de hoy, del siglo XXI, totalmente. Y bueno, nos quedamos un poco sin tiempo, pero ya la última pregunta, yo creo que la pregunta del millón es ¿qué es lo que hace el tarot tan popular y tan duradero a lo largo de la historia? Pues básicamente creo que el tarot tiene una parte de relación con lo simbólico que nos conecta con algo de una manera que no hay otras cosas que nos lo conecten. Es tremendamente fascinante. Yo no conozco una persona que se haya acercado al tarot y que haya dicho, uy, esto no me llama la atención más, me ha aburrido. No conozco a nadie que le haya pasado eso. Es un tipo de conocimiento realmente. Las cartas lo que nos están hablando son de símbolos y el lenguaje simbólico conecta de una forma muy profunda con nuestra psique inconsciente. Lo que se nos dice a través del lenguaje simbólico, igual que el lenguaje poético, nos lleva a una comprensión del mundo que no nos lleva la parte racional. Y claro, ahí hay un abismo de conocimiento que no siempre es fácil de explicar, pero que realmente aporta muchísimo. Creo que la conexión con eso es lo que ha hecho que no desaparezca en tantísimos siglos y que además esté viviendo un auge tremendo en esta época. Justo has contestado lo que te iba a preguntar sobre cómo sale la gente después de que le hayas echado las cartas, ¿no? O sea, ¿suele volver la gente o...? Imagino que sí, por lo que has dicho. A ver, yo soy un poco rara. Yo no os lo he dicho, pero soy un poquito rara. Tengo mi forma de leer, no suelo hacer consultas, yo no me dedico a la formación desde hace muchos años. Pero mi forma de hacer consultas es un poco particular porque, por ejemplo, yo nunca he hecho una consulta solo porque me lo han pedido. Siempre, antes de hacer una consulta, yo hago una pequeña tirada, una tirada muy breve, en la que yo pregunto si hay algo que deba ser revelado a través de mí a esa persona. Y muchas veces no. Muchas veces no es necesario, muchas veces la persona tiene el conocimiento, no necesita para nada un mensaje externo. Yo pienso que conectar con la propia intuición y la propia sabiduría es mucho más importante que dejarse llevar por la sabiduría de otros. Y eso es importantísimo con el tarot porque es importante conectar con lo que tienes dentro y no buscar desesperadamente las respuestas fuera. Muchas de las respuestas las tenemos directamente a un pasito de escucharnos a nosotros. Entonces, vuelve la gente, si les dejas sí, a la que te digo que sí, claro que sí.
pero normalmente no va a hacer falta. Normalmente tú necesitas una revelación o necesitas algo específico y no necesitas nada más. Es una pequeña luz para que te guíe y seguir adelante. Y realmente con las cartas, la intención, o por lo menos la mía, es que la persona que va o que acude al tarot se vaya mejor de lo que lleva. Sea lo que aparezca en consulta, o sea, tenga que trabajar más o menos, pero que se vaya con herramientas suficientes para enfrentar pues lo que tenemos que enfrentar en la vida. Claro. Supongo que también esa necesidad de conectar con la psique es lo que hace también que las tiradas sean un poco tan ambiguas, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes que no son tan ambiguas? No es el oráculo de Delfos esto. No. Apolo es mucho. Apolo Loxias es peor. Desde luego. Bueno, a veces la interpretación de las cartas es compleja. Realmente necesitas imbuirte en ellas y muchas de las veces que tengo que decirle a las alumnas de esto no es una ciencia exacta, esto tiene mucho que ver con permitirte ver qué es lo que hay dentro. Pero sí que las cosas que aparecen son muy concretas. Y los consejos, sobre todo para conectar contigo mismo, es muy concreto. A mí una de las cosas que más me gusta es cómo una tirada te puede contar mucho de cómo funcionas en el mundo, de cómo te relacionas con los demás, de cómo sueles actuar, de cuáles son tus mecanismos con el resto del mundo, y a Cristina decirle algo totalmente diferente porque sois muy diferentes. Lo que más me gusta de las cartas, me gustan muchas cosas. Una de las cosas que más me gustan es que se adecua perfectamente a cada persona. Por eso las combinaciones son infinitas. Tú no te puedes aprender el tarot con unas normas, con una palabra concreta. Tienes que entender el símbolo, porque el símbolo es abierto y te va a permitir encontrar. Es una radiografía del alma. Es muy bonito poder conectar a este nivel. Y la suerte de poder leerle a la gente. La suerte de poder... Esto yo creo que es una de las cosas que más me ha enseñado a mí a nivel personal, el poder conectar con alguien de una forma profunda sin máscaras, el poder ver además todo, la sombra, la luz, lo que eres, es muy bonito para descubrir al ser humano en sí. Qué bonito. Qué interesante. Ahora tengo ganas de ir a una tarotista y que me tire las cartas. Qué interesante, de verdad. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Ya. Joder. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana, de verdad, que es que me has quitado como muchos estereotipos que tenía del tarot y me has llenado de conocimiento, y espero que a la gente que lo esté viendo también, que vean algo hermoso en el tarot como tú lo ves, y de verdad que muchísimas gracias por venir, hacernos caso, contestarnos a los mensajes y gracias, de verdad, ha sido una entrevista súper interesante y estamos muy agradecidas, de verdad. Muchísimas gracias a vosotras sobre todo por crear esto tan bonito. Me gustaba mucho ya de antes vuestro proyecto, me parece muy interesante el ver cómo estáis poniendo energía en sacar temas apasionantes que necesitamos. Nuestra sociedad necesita hablar de esto, necesita sacarlo a la luz. Totalmente. Pues sí. Bueno, pues nos despedimos y te enviamos muchos besos y abrazos desde la distancia, Diana. Muchísimas gracias, que os vaya estupendamente bien, os deseo lo mejor.